A ver, Janet, a ver, vamos a ver, te veo por aquí. Aquí estás. A ver, vale, ahora. Ah, Hola, uy, Janet. qué luz más rara. Espera un momento, ¿eh? A ver si podemos arreglar esto un poco. Ahora. Uy, Bueno, estoy viendo por ahí a gente, hola Arancha, hola Cris, que se están uniendo. Buenas muy bien. tardes, Janet. Hola. A ¿Qué ver, tal? ahora me ilumino. Sí. Ay, es que la luz en esta casa por la mañana súper bien, pero por la tarde es un poco un problema. Bueno, pues nada. ¿Me ves bien, no? Te veo Vale, perfectamente. ¿Tú a mí también? vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, Genial. sí. Bueno, Pues nada, muy ahora. buenas tardes. Y bueno, para la gente que nos está viendo ahora, las que nos vayan a ver luego en diferido, yo me presento, soy Almudena del Hilo de Ariadna y hoy quería compartir con Janet, que me ha aceptado esta invitación, que me hacía mucha ilusión, para hablar de un montón de cositas con respecto no solo a animales, sino a personas y cómo nos vinculamos. Y bueno, me gustaría empezar dándole un poquito la palabra a Janet, que nos diga quién es Janet, cómo se comparte con el mundo. Bueno, yo soy, bueno, sí, soy Janet. Eh, bueno, ya sabes, una forofa de los animales, ¿no? Como tú. Y bueno, también trabajo con el tema de la sanación energética por dos vías. Una cosa es el Reiki, que soy maestra de Reiki de hace muchos años, y luego una práctica que se llama sanación alquímica también, que realmente es para personas, es un método chamánico, pero bueno, lo podemos aplicar a los animales también y de hecho lo hago. Soy holandesa, vivo en Mallorca, en España, desde hace muchos años. Soy más de aquí que de allá, diría yo. Y bueno, me dedico pues, o sea, a los animales y sobre, pues nada, la enseñanza, ¿no? Es mi fuerte, diría yo, de enseñar a la gente pues cómo pues eh, trabajar con los animales, pero desde este conocimiento innato que tienen los animales de saber perfectamente lo que necesitan, nos pueden dar pues grandes lecciones. Y bueno, entonces es como ofrecer aceites esenciales, hierbas, arcillas, bueno, un montón de remedios naturales, cosas que ellos siempre han de poder reconocer por el olfato, y además les dejamos pues seleccionar libremente. Allí ya no, o sea, nosotros somos solamente un vehículo a través del cual ellos pueden despertar otra vez su instinto y enseñarnos qué es lo que necesitan, y por los beneficios que aporta el remedio seleccionado, pues podemos hacer como una lectura, ¿no? De qué es lo que podría estar pasando con este animal. Pero ni siquiera es tan importante porque nosotros ofrecemos, ellos van trabajando con este remedio y mientras que yo le estoy observando, yo ya sé que el aceite esencial, por ejemplo, pues está haciendo su trabajo a nivel del cerebro y bueno, pues va dando sus efectos, ¿no? Pues eso es lo que soy y lo que hago. A mí es que me apasiona el mundo de la zoofarma desde que lo empecé a conocer un poquito, precisamente a través de las sesiones de comunicación, porque bueno, van saliendo y mi gatita ha necesitado de vez en cuando también algunas cositas y me fascina mucho porque la base de la comunicación animal tiene que ser una escucha, un respeto y una escucha desde donde se tiene que hacer, desde el corazón, y siento que la zoofarma tiene también esos pilares, ¿no? De hecho, cuando empecé a investigar, bueno, encontré un libro que se llama Libre Elección y me encanta, ¿no? Este nombre porque siento que es desde ahí, desde donde todos nos tendríamos que vincular y podernos expresar, y al final la zoofarma es una manera de
dejar que el animal se exprese libremente. Exacto. Sí, yo me acuerdo, yo hice la formación en Inglaterra y bueno, pues yo nunca he hecho una formación seria en comunicación animal, porque mis animales me han enseñado, pero claro, porque he estado abierta, o sea, y porque a veces en situaciones de urgencia, ¿no? Como había leído pues algún libro, pues simplemente empezaba a poner en práctica lo que había y con la gran sorpresa, además, porque ni remotamente me esperaba de que me iban a responder, pero bueno, fue el caso. Entonces yo he ido desarrollando esto pues por mi cuenta, ¿no? Pero yo me acuerdo que Caroline, porque yo estudié con la fundadora, ¿no? de lo que es hoy día la zoofarmacognosis aplicada, ella siempre me decía, por favor, o sea, no interpretes, pues, bueno, ella lo que quería realmente es que separase una cosa de la otra, ¿vale? Porque, claro, la zoofarmacognosis está basado en la ciencia, ¿vale? No es ninguna cosa que se podría interpretar como, bueno, pero la zoofarmacognosis es una ciencia y esta ciencia es la base de lo que hoy conocemos como la zoofarmacognosis aplicada, ¿no? Entonces ella siempre tenía como cierto repelús a que nosotros desde la comunicación intuitiva íbamos a ofrecer según qué remedios. Entonces, esto es una cosa que hay que tener bien claro desde el principio, de que así no se puede hacer. O sea, realmente tenemos pues todo un abanico de remedios. Incluso a veces, ¿no? Un animal puede decir, bueno, puede decir, el tutor puede decir, bueno, es que mi perro tiene miedo, mi perro tiene ansiedad, y entonces, bueno, pues nosotros pensamos, ah, bueno, pues entonces este remedio le iría bien y le voy a ofrecer lo otro. Y muchas veces te llevas la sorpresa que el animal empieza a no interactuar con lo que tú creías que le iba a ir bien, ¿sabes? Y se va por otro derrotero completamente diferente y te está pues indicando de que el problema es físico en vez de eh, emocional, ¿no? Entonces, claro, yo veo que sí, que puede ser un poco, no sé, puede haber cierto riesgo si, porque ya no sería la zoofarmacognosis aplicada, ¿entiendes? O sea, hay que ofrecer esto y que, o los remedios y que el animal pues vaya seleccionando libremente lo que necesita. Yo sí noto que a veces me vienen los mensajes, ¿sabes? Que me empiezan a decir, bueno, pues eso, ¿no? Que no es el animal que tiene el problema, sino que todo viene de la circunstancia que está viviendo la familia donde está, o a lo mejor pues su tutor o tutora está pasando por un mal momento y entonces los animales, aunque queramos o no, pues recogen esta energía, ¿no? Y empiezan a expresar un comportamiento X. Entonces, bueno, eso a mí cuando ocurre me ayuda también, como también he estado muchos años trabajando de terapeuta para humanos, pues me ayuda también a redirigir la historia y empezar a hablar también con el tutor, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Con mucha delicadeza, pero es muy curioso cuando pasa esto, ¿eh? Que empiezas a recibir, no, no, yo no estoy mal, la que está mal No, es la otra. se ve muchísimo en las sesiones porque, claro, le preguntas al animal cómo se está sintiendo Mm, y él te explica, esto es mío, pero sí, esto es por esta situación, estoy resonando con la sí. persona y ayuda mucho, por eso a mí me gusta mucho el complementar, porque la comunicación te da mucha información, Ujú, te ayuda a afinar qué está pasando y de ahí, incluso muchas veces en las sesiones los animales han indicado plantitas que puedan estar necesitando o incluso algunos animales tienen un entorno que les estimula poco y te piden como estimulación claro, olfativa. Entonces, claro. ahí se afina mucho. Y has dicho algo muy interesante que me gustaría preguntarte con esto de que los animales eligen de manera instintiva lo que les sienten que necesitan. Nosotros
tendríamos esa capacidad, pero la hemos perdido, está adormilada. También tenemos la capacidad de distinguir lo que nos va bien y mal para Jo, nuestro y organismo. tanto, y tanto. Lo que pasa es que el ser humano es que realmente somos unos bichos muy raros, porque no nos hacemos caso. Mira, yo a veces ya lo cuento, ¿no? Porque me pasó a mí y ya a ver, o sea, yo ya tenía este conocimiento, llevaba ya años trabajando con la zoofarmacognosis aplicada. Yo cuando tenía unos 19, 20 años, pues tuve una enfermedad hepática y, bueno, pues todo se sanó y aparentemente pues no hay nada, pero claro, lo tengo tocado, entonces cuando tengo mucho estrés y no estoy haciendo caso a las señales a nivel emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues se descoloca, o sea, se desbarata y empiezo a tener pues muchos problemas digestivos. Entonces, comentando esto un día con una amiga, me dice, oye, pues tú sabes que las infusiones de boldo van muy bien para esto. Digo, pues mira, me había olvidado el boldo. Nada, fui al herbolario, compré una bolsa de hierba bueno, de boldo y empecé a hacerme pues las infusiones. Mira, o sea, tenía que enmascarar las infusiones con azúcar o con miel o con lo que fuese, porque aquello, o sea, era amargo, amargo, amargo. En vez de decirme, oye, a ver, si es tan amargo, igual te está diciendo que esta planta a ti no te va bien. Pero que va, yo seguía tal, hasta que ya estaba tan mal que fui a ver a mi médico de cabecera, que además es un gran kinesiólogo. Entonces, bueno, pues fui a verle y me dice, ¿cómo se te ocurre tomar boldo? Dice, porque el boldo lo que hace es activar el hígado, tú lo tienes disparadísimo y tú necesitas tomar algo que lo vaya calmando. Entonces, en este caso, pues fue el regaliz, ¿no? Eh, y eso es justamente lo que ocurre cuando un animal conecta o huele o saborea pues una planta medicinal. Cuando él lo detecta como algo amargo, automáticamente se aleja de esta planta, porque lo está percibiendo como algo tóxico para su organismo, ¿vale? Pero si le agrada el sabor, y esto incluso podría ser, por ejemplo, el boldo, ¿no? En mi caso, que tiene un sabor muy amargo, pero si esta planta hubiese sido buena para mí, algo ocurre en el gusto para que yo le vaya pues sintiendo o saboreando como pues más dulce, más tomable, porque bueno, hasta que el organismo se haya satisfecho y entonces, bueno, de repente otra vez aquello pues se vuelve de un sabor intomable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta capacidad. Lo que pasa es que no hacemos caso, muchas veces porque no tenemos el conocimiento, eso también es importante tenerlo en cuenta, pero una vez yo, o sea, yo después digo, pero ¿cómo es posible que con todo lo que yo sé y lo que estoy trabajando a diario, no para mí haya dicho, no, porque a mí me han dicho que el boldo para mí era malísimo y mi cuerpo lo estaba ya indicando, porque si no hubiese sido agradable. Y ya está. Así que creo que queda contestada tu pregunta. Y además nosotros somos mucho de, también hacemos esto, esto me fue bien una vez y este remedio ya es para Sí, siempre. Y no, no no, no, necesariamente, ¿no? O sea, no, no, depende no, de en qué no. punto esté. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Según te escucho, me van surgiendo cositas de compartir, porque esto yo te he escuchado también alguna vez, pero bueno, para la gente que nos está viendo y que no esté tan familiarizada, sí, los animales tienen esa capacidad de distinguir lo que les es bien para ellos y lo que es tóxico. ¿Qué pasa con esos animalitos que se nos comen las plantas en casa que realmente son tóxicas para ellos? ¿Qué está Eso pasando ahí? ocurre, sí, era curioso que por segunda vez esta semana me hacen esta pregunta. Esto es porque suelen ser plantas que no se encuentran en el hábitat natural del animal, ¿vale? Entonces no los reconocen. O sea, digamos que no están programados para reconocer la toxicidad de esta planta. ¿Entiendes?
sea, para mí es muy curioso porque a veces voy a trabajar a Holanda y trabajo allí con burros, ¿no? En esas granjas infantiles, que hay burritos y tal. Entonces, es muy curioso que cuando ves que el burro siempre pide remedios que son, digamos, autóctonos de la cuenca mediterránea. Porque, claro, originalmente son de esta zona, que después los hayan llevado al norte y que allí, pues nada, llevan generaciones, ¿no? Criándose y tal, pero genéticamente, conectan con estas plantas. Entonces, si es una planta que normalmente se encuentra en su hábitat eh, y no necesita tomar esta planta, es cuando realmente a través del olfato y del gusto pueden reconocerlo como algo tóxico, ¿vale? Y luego, pues también existe el peligro de la toxicidad cuando, por ejemplo, ¿no? Los caballos que pastan en verano en un campo, vamos a ver, ¿no? Fácilmente que sí, se comen la hierba y que hay muchas plantas o vegetales que no suelen tomar porque ellos ya saben que estos son tóxicos, pero son plantas que pertenecen a su hábitat normal, ¿no? Entonces, y luego, pues cuando ya no queda comida, pues sí van a estas plantas sabiendo, ¿no? Que son tóxicos, pero claro, tienen hambre y tienen que comer, y lo que harán después es buscar un tipo de arcilla o tierra para paliar la toxicidad de esta planta. Pero claro, esas ya son plantas, aunque son tóxicos o venenosos, pertenecen a su hábitat. Si pensamos en un poto o en una difambagia, por ejemplo, pues esas plantas no son habituales en el hábitat del gato o del perro. Entonces, a veces puede ocurrir que se intoxican, sí. Bueno, me parece interesante lo que has dicho también, que ellos buscan, porque en su entorno van a encontrar también el antídoto para esa toxicidad, También, sí, pero sí, sí, dentro sí. de los pisos pues no tenemos los antídotos Sí, y no se ven capacitados de exacto. buscarlos, tal vez. Exacto, sí. La naturaleza es tan sabia, cuando te metes con este tema es que es una maravilla, ¿eh? O sea, lo que tú dices, ¿no? Que hay para el veneno, ¿no? Que hay el antídoto, o sea, es muy curioso, sí. O por ejemplo, ¿no? A veces la gente me dice, es que el árbol de té, bueno, si has visto algún vídeo mío sobre el árbol de té, o sea, sí, es un aceite esencial fantástico para muchas cosas. También considero que se le ha dado mucha fama y que tampoco, ¿sabes? Es para tanto, también. Pero lo curioso es que la mayoría de los perros y los gatos, o sea, no quieren interactuar con el árbol de té. Y no es tan extraño. El único lugar donde crece este árbol es en Australia. Y allí tiene una función muy clara. O sea, porque, bueno, pues allí hay serpientes venenosas, hay arañas venenosas. Entonces, para las mordeduras de este tipo de insectos o de animales, el árbol de té es el antídoto, pero excelencia. ¿Vale? Pero claro, ya es de allí. Y aquí insistimos en poner el árbol de té pues para las mezclas antipulgas y el perro lo pasa fatal, teniendo que inhalar este aceite porque realmente, o sea, son muy pocos los perros que se acercarán al árbol de té. Primero, porque el olor es muy desagradable y segundo, que bueno, lo reconocen como algo tóxico para ellos, ¿no? Y de hecho hay muchos perros que tienen pues, problemas en la piel después, ¿no? De haber sido cuando les hayan puesto el árbol de té. Pero sí, bueno, es fascinante, yo lo encuentro fascinante todo esto. Y hablando un poquito, porque bueno, con el tema de las sesiones, por ejemplo, siempre, bueno, la sesión se pide porque el animal presenta algún tipo de, vamos a decir, problema o situación especial. Parece que obviamente te enfocas en el animal, hablas con él,
pero más allá de solo el animal, yo lo que voy viendo con todas las sesiones es que lo sale ganando tanto el animal como la persona, Ujú. por muchos aspectos, porque al final es un miembro de nuestra familia, no es una isla independiente, está somatizando, está reflejando, todo está interconectado y lo que siempre, siempre siento que se saca en las comunicaciones es reforzar el vínculo entre la persona y su animal, mejorar el bienestar dentro de la familia. ¿De qué manera sientes tú que la zoofarma puede, cómo abre a la persona a una nueva percepción tal vez de su animal? ¿Cómo impacta el tema de la zoofarmacognosis en las personas, de los animales? Vale. Bueno, yo por esto siempre, no exijo, pero casi exijo de que el tutor esté presente durante la sesión, ¿vale? Porque yo puedo decir misa, ¿sabes? Pero si no lo han visto, no se lo van a creer. Mucha gente pues me vienen ya cuando ya lo han probado todo y que no se ha podido pues solucionar el problema, ¿no? Cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay un problema de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo último que van a probar es la zoofarmacognosis. Entonces yo siempre digo, quiero bueno, que estén presentes porque quiero que vean la reacción del animal, ¿no? Y de esta manera, pues van a entender realmente hasta qué punto el animal está afectado o quizá que no se está tratando de un problema emocional, sino que haya un problema físico, ¿no? Perdón, si un animal pues de repente tiene un problema de comportamiento, me pasó hace ya un par de años esto, que una familia me llamó porque el perro de repente se había vuelto agresivo, ¿no? Eh, bueno, que además había ido poco a poco, ¿no? De repente ya no quería interactuar con la gente y había ido a más, ¿no? Y ya había mordido incluso al crío que tenía, ¿no? Pero claro, les extrañó tanto porque este perro siempre había sido divino, además lo tenían desde cachorrito y tal. Bueno, pues habían ido al veterinario, habían estado con educadores, pero el perro cada vez iba a peor. Bueno, pues nada, yo voy allí y claro, yo le voy ofreciendo remedios, ¿no? Para la parte emocional y tal, y el perro no tenía interés ninguno, cero. Entonces, claro, yo empiezo a pensar, a ver, si no es un problema emocional, ¿qué podría ser? ¿No? Y le empecé pues, a ofrecer remedios para el aparato digestivo, digo, igual pues tienen un problema a nivel del estómago, igual se siente, yo qué sé, que tenga dolor o algo así. Y en un momento dado yo vi claramente que el animal empezaba a seleccionar pues remedios para el dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le invité a levantarse y empecé a observarle un poco más de cerca. Entonces, bueno, pues yo de repente vi, era algo muy sutil, pero me di cuenta que tenía un problema en la zona de la cadera, ¿no? Entonces, claro, lo que sabemos de los animales, ellos aguantan el dolor hasta que ya realmente no pueden más, ¿no? Por su propia seguridad. Y este animal había aguantado, pues, lo que ya no se podía aguantar. Entonces, ahora ya era como, no me toques, no me toques, no te acerques, ¿no? Porque tenía mucho dolor y efectivamente lo llevaron al veterinario y fue así, ¿no? Entonces, claro, si el tutor no lo ve, dice, ¿cómo que tiene dolor? Pero si anda, si juega, si salimos de paseo, ¿no? Pero bueno, lo vieron. Y en vez de llevarlo a un refugio, porque ya estaban a punto de darlo en adopción, ¿no? Porque claro, no querían tener este problema en casa, porque pensaban que realmente había un problema pues, neurológico o que, bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Que se había vuelto agresivo. Y no fue el caso, pero está divinamente ahora, porque le han tratado para el problema que tenía. Entonces, yo siempre quiero que el tutor esté delante. Incluso en casos que a lo mejor, me acuerdo también de un caballo que venía de
bueno, pues había sido un semental, ¿no? Para cubrir las yeguas y el pobre animal lo había pasado fatal. Además, me acuerdo que el chico me comentó bueno, que venía de una granja de este tipo. Dice que había visto la cuadra donde lo tenían aparcado, porque realmente lo tenían que aparcar yendo hacia atrás. El animal no podía ni entrar y darse la vuelta. O sea, imagínate el espacio que había, ¿no? Entonces, pues nada, este animal estaba fuera de sí, o sea, porque no se podía ni mover en su cuadra, no podía ni bueno, pues para dormir tenía que quedarse de pie también, ¿no? No podía ni acostarse. Entonces había vuelto ya tan agresivo con los cuidadores de allá que, bueno, pues estaban dispuestos a dejarlo ir, ¿no? A venderlo. Y a este chico, pues dice, mira, es que, o sea, es súper agresivo, dice, pero sin embargo con las yeguas es delicado, delicado. Realmente se las trabajaba, ¿no? Antes de montarlas, dice, entonces yo veía que no tenía maldad, no tenía maldad. Entonces, bueno, pues él adoptó a este caballo pero claro, el caballo no le aceptaba, le mordía, el pobre chico iba con los brazos morados de las mordeduras que había recibido. Y bueno, pues nada, me pidió ayuda, pero él quería seguir daba clases, ¿no? De equitación. No, yo te dejo el caballo y ya vuelvo. Digo, no, yo quiero que tú estés aquí. Este animal lo ha pasado muy mal y quiero que veas, ¿no? ¿Qué ocurre durante esta sesión? Bueno, lo bonito fue que según voy trabajando con el caballo y además en el lenguaje corporal tú puedes ver, ¿no? Cómo empiezan a procesar, que de repente veo que el chico estaba llorando, así como un poco, nada, escondido. Digo, ¿qué te pasa? Dice, me dice, creo que me está llegando la emoción de mi caballo. Digo, pues porque yo también, ¿eh? Yo estaba también ya, ¿sabes? Sintiendo a nivel del corazón todo lo que se estaba moviendo, ¿no? Digo, pues mira, exactamente, exactamente. Digo, pero si tú no lo ves, no me vas a creer. Y se resolvió el problema, ¿eh? Unos alumnos después, porque fue durante un curso, después hicieron el seguimiento y bueno, pues me comentaron después de que no había vuelto a morder a este chico, o sea que realmente pudo sanarse, ¿no? O sea, expresó lo que sabíamos lo que había pasado, pero él pudo procesar todo este dolor, toda esta energía, digamos, cristalizada, tenía mucha rabia contenida, porque eso lo podemos deducir por el tipo de aceites que selecciona, ¿sabes? Y decir, bueno, pues hay esto, hay lo otro, pues en este caso había mucha rabia contenida y bueno, muy bien, muy bien. Pero como digo, quiero que estén allí conmigo, porque lo han de vivir, lo han de sentir, ¿no? Para que después, cuando tiene que haber un seguimiento de cualquier tipo o un cambio, ¿no? En los hábitos diarios, pues que sepan realmente por qué lo han de hacer, porque es importante, el animal te lo ha indicado que necesita hacer este cambio, ¿no? Bueno, eso sí es importante lo que decías de, por un lado, el compromiso de la Uh persona -huh. con el proceso de su animal. Claro, ¿ahí qué nos pasa? Pues lo que tú decías de este chico, ¿no? Los animales a veces nos abren el corazón de una manera que nos toca un montón de emociones que normalmente preferimos pues no dejar salir. Uh -huh. Y decías que en general te llegan muchos casos de cuando ya lo han probado todo y vienen ya como, bueno, ¿tú sientes que eso va cambiando o cómo podría ir cambiando que la gente tome todo este tipo de herramientas como una primera elección y no solo cuando ya no queda más Yeah. remedio? Bueno, yo creo que los que nos dedicamos, ¿no? A este nivel, a los animales, tenemos una gran labor de divulgación. Lo que estamos haciendo en las redes. Mira, yo llevo más de 40 años en España y te puedo decir cómo estaba el patio cuando yo llegué. De hecho, me acuerdo muy bien, estaba trabajando en Málaga para una agencia holandesa, porque bueno, era la única manera, ¿no? En aquellos años de venir a trabajar aquí a España.
y que me encuentro, estaba en la playa en Fuengirola y me encuentro con un señor, con un cachorro y claro, me acerqué porque yo siempre he sido muy, bueno, muy animalera, ¿no? En mi casa también teníamos animales y tal. Y me dice, mira, toma. Y claro, me da el cachorro y el tío se quiere marchar. Digo, espera un momento. Me dice, no, no. Dice, si tú no te lo llevas ahora, dice, he venido a la playa para bueno, para meterlo en el agua, ¿cómo se dice esto? De ahogarlo. Digo, ¿qué? Y yo justo al día siguiente me tenía que ir a Madrid, o sea, bueno, pues nada, pero claro, me llevé al perro, lo dejé en casa de una amiga, empezamos a mover veterinarios, yo fui a Madrid, volví y me lo llevé a Holanda. Y allí pues nada, ya se quedó en casa de unos amigos de mis padres, ¿no? Pero es que, entonces, claro, yo veo el gran cambio que se está haciendo aquí en España y yo sé que hay muchas personas que dicen, es que no va, no, o sea, debería ir más deprisa. Yo veo el cambio en estos años y que cada vez hay más gente que se dedican a la comunicación o cualquier otro tipo, ¿no?, de terapia. Yo creo que estamos dando pasos, pero gigantescas, muy grandes, ¿no? Sí, Sí, yo creo que una de las cosas que más me llaman con respecto a la comunicación es precisamente el divulgar y difundir sí, no solo el beneficio que hace a los animales, sino la transformación que produce a las personas. Ya si eres comunicadora, ni te cuento, porque es un sí, trabajo todavía más sí. profundo, pero solamente el hecho de que una persona se permita escuchar a su animal desde ese Ujú, punto, inevitablemente te va transformando, te abre al mundo de otra manera, te abre a claro. conectarte desde otro lugar y te conectas a tu animal y te das cuenta que esa conexión está con todo, ¿no? Y desde ahí empieza a modularse pues todos esos patrones de juicio, que al final todo es miedo o falta de amor, ¿no? Por así decirlo, todo lo Ya. que nos hace actuar desde otro lugar más descolocados, Ujú. podríamos decir. Claro, claro, da miedo, es algo desconocido y todo lo desconocido pues da miedo hasta que lo hayas tocado y cuando lo hayas visto, ¿no? Lo que puede significar una comunicación. Eh, pues sí, pues ahí está nuestro trabajo. Yo llevo con la zoofarmacognosis pues 14 años hablando de ello. Yo fui, creo que aquí en España, la primera o la segunda que empezó a hablar de este tema aquí. O sea, tengo 15 años detrás de mí hablando y no tirando la toalla, porque te digo que sobre todo al principio, imagínate, para la gente era un tema completamente nuevo. ¿Cómo que los animales? Pues sí, es que no, en la naturaleza tampoco hay un veterinario pendiente de ellos, ¿no? Por si lo saben hacer. Somos nosotros los que les vamos limitando cada vez más, decidiendo por ellos y causándoles, claro, mucho estrés y malestar porque no estamos respetando al animal como un ser, ¿no? Y ya ni hablamos de especies, sino que cada animal tiene sus propias necesidades, igual como las tenemos nosotras. Lo que le va bien a uno, pues no ha de irle bien al otro. Y lo mismo pasa con la zoofarmacognosis. Yo puedo ofrecer 5, 6 aceites esenciales que todos tienen el beneficio de poder relajar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el animal me pide uno y deja a los otros 4 de lado? Si todos tienen al final el mismo beneficio. Pues no, porque el animal sabe lo que es la parte, o sea, conecta con la parte química de la planta y sabe qué planta le va a ir bien a él. Y es que no se va a acercar a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ser único, cada uno como nosotros, igual. Efectivamente, es a que todos los humanos nos comportáramos igual, todo lo vemos como muy evidente que no es así, pues no todos los gatos entran Claro, dentro del mismo patrón y bueno, claro, claro, claro. Qué aburrido sería, ¿no? ¿Eh? mucho, ¿A que sí? Todos demasiado igualitos. Pues predecible. no. Yo lo veo aquí en casa. Yo tenía una gata que se llamaba Maya, que murió ahora hace 3 años. Bueno, es que era, ¡puah! Claro, la cogí muy pequeñita
Pero bueno, incluso cuando venían perros aquí para recibir la sesión, pues ella estaba aquí encima de mi escritorio, o sea, ella estaba, pues nada, haciendo de asistenta, tal cual. La que tengo ahora ve un perro, bueno, tengo que proteger al perro porque lo embiste. Es completamente, y claro, y a mí me ha chocado esto, ¿no? Esta gran diferencia. Pero bueno, es lo que hay. Ella no, vamos, que no va de bromas. Claro, ha venido de la calle, habrá bebido lo suyo porque le hemos adoptado, porque bueno, entró en el jardín y se quedó. Pero digo, vaya, 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 qué diferencia entre las dos. Sí, sí. O tener 4 perros, como aquí también hemos tenido, y ver claramente la diferencia de cada uno, ¿eh? Pero lo curioso Absolutamente. es, no sé si a ti te pasa, que tú ves en cada... En mi caso, por ejemplo, con los 4 perros lo veía tan claro de que veía algo reflejado de mí en cada uno de ellos. Y cuando había uno que no tenía su día, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y tú qué tal estás? A ver, y conectaba con ello, ¿eh? Y claro, al principio cuesta, ¿no? Pues reconocer esto, pero vamos, que lo veía clarísimo. Yo tengo una gata que es una gata espejo, Ah, básicamente. Entonces, claro, igual, me pasa lo mismo, ¿no? Ahora cuando la veo así un poco más, digo, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Cómo está mi energía? sí, Y si sí, yo entonces me siento que estoy bien, entonces ya miro a ver qué le puede estar pasando, ¿no? Pero ya de primeras he aprendido a mirar primero cómo estoy yo, qué está pasando en mi vida, cómo me estoy sí, sintiendo, porque me refleja muchísimo en cuanto, y me da muchos toques, ¿eh? En cuanto me estoy a lo mejor descentrando donde tengo que estar o lo que sea, ya enseguida me lo muestra, ¿no? sí, Eso es, por eso digo, es que es tan maravilloso cuando aprendes a escuchar a sí, los animales porque eh, es como bailar mucho más fácil el son de la vida, ¿no? claro, Que claro. si vas ahí un poco desconectada. Ujú. Quería también hablar un poquito de la parte energética, porque es otra cosa que en las sesiones, claro, al final las sesiones es un intercambio de información a través de la energía y en muchas ocasiones los animales también hablan a veces te piden que necesitan algún tipo de terapia energética, pero en muchas ocasiones hablan de cómo está la energía de su casa, si hay algo que armonizar, cómo está la energía de su persona. Incluso algunos animales saben que su persona le gusta un poco el tema reiki energético y les dicen, él sabe o ella sabe que se ponga a hacer, ¿no? Que se ponga a practicar. Pero también siento que si la zoofarma o la comunicación todavía resulta un poquito, el tema energético también nos cuesta bastante, ¿no? Abrirnos a él. Ujú. Bueno, yo lo que veo en mi trabajo es que los animales conectan con esta parte nuestra, saben reconocer si tú eres capaz de darles algo más. Yo veo en mis sesiones, y de hecho ahora pues yo llevaba como 10 años sin dar ningún curso de iniciación al Reiki, ¿sabes? Me había apartado por varias razones y bueno, pues ahí estaba. Lo que pasa es que mis alumnos muchas veces en los cursos, bueno, además me decían claramente, es que tú no haces solamente zoofarma. Lo que yo veo que como el animal reconoce esto en ti, te da la oportunidad de hacer algo más. Te cuento. Trabajé una vez con un perro que tenía problemas renales y su tutora pues me lo trajo porque el perro se negaba rotundamente a tomar la medicación del veterinario. O sea, o lo escupía o después de tomarlo había una vomitera. Este perro no quería que aquello entrase en su organismo. Y claro, ella estaba, dice, pero es que lo necesita. O sea, a ver si podemos encontrar algo a nivel pues natural, ¿no? Algún remedio natural. Entonces, bueno, pues yo empecé a trabajar con este perro y de repente me pide el aceite esencial de sándalo. Bueno, el sándalo para los problemas renales pues puede ser muy bueno, ¿no? Pero lo curioso fue que quiso, bueno, me hizo entender que quería pues tomarse una gota.
Entonces, bueno, yo saco el aceite, lo pongo en mi dedo y se lo ofrezco. Y allí ella me dice que no. Digo, uy, qué raro, porque estaba muy claro que se lo quería tomar. Pero mira lo que hizo. Según yo tenía las manos, él empezó a moverse hasta que mis manos quedaron reposados sobre la zona renal. Mira, estoy hablando y me está saliendo la energía. Y quedé ahí un buen rato. La chica volvió con el perro a cabo de 2 días y otra vez pasó lo mismo. ¿Te quieres creer que fuimos capaces de ayudarle simplemente con esto? Que ya no hacía falta la medicación. Y después, ya era un perro mayor, ¿eh? O sea que tampoco, ¿sabes? Tampoco le quedaba mucha vida, pero se murió de otra cosa. Fue una cosa, y me pasa muchas veces, que realmente, o sea, que me empiezan se mueven y ponen debajo de mis manos la zona del cuerpo que necesita pues la energía, bueno, el Reiki o la otra historia, ¿no? Yo ya después percibo en las manos qué es lo que tengo que hacer porque tengo 2 métodos, ¿no? Que trabajo. Pero yo creo que es porque ellos reconocen que tú tienes este canal abierto y entonces lo aprovechan. Y de hecho, bueno, como mis alumnos decían esto y que querían aprender, ¿no? Digo, bueno, pues nada, volveré a hacer iniciaciones y a desarrollar esta parte, ¿no? O sea, la parte energética, que yo lo practicaba, ¿eh? Bueno, ya te lo he dicho, ¿no? En mi trabajo, pero no lo enseñaba en los cursos, porque yo soy muy purista. Si enseño zoofarmacognosis, pues eso es lo que enseño, no te voy a enseñar otra cosa, ¿no? Pero la vida misma te va poniendo las cosas delante, eso está claro. Y creo que, bueno, sí, que había llegado el momento de retomar también lo otro, ¿no? Así que, pero bueno, sí, ellos lo reconocen, está claro. Bueno, es un poco lo mismo de la parte intuitiva que ellos no han perdido, ¿no? No la Mm, tienen tan aprendida como nosotros, tal vez. Y, y bueno, esta parte a mí me pasó también, ya hacía Reiki antes, ahora lo tengo ya un poquito más aparcado, pero sí es verdad que también he podido experimentar esa parte de decir, es que el animal sabe y viene. sí, Eh, sí, sí. y también me da la sensación de que no es que funcione, por así decirlo, no es que tengamos mejores resultados en los animales, sino que yo siento que ellos no tienen resistencias a esa sanación o a esa terapia energética, Ujú. ¿no? Cosa que a lo mejor nosotros tenemos más bloqueos o más cositas que nos pueden dificultar, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, con la zoofarmacognosis pasa lo mismo, ¿eh? O sea, mira, yo antes ya te dije, ¿no? Que me había dedicado mucho tiempo a la sanación, pero bueno, para los humanos. Y realmente me cansé, o sea, salí quemada. ¿Por qué? Porque el ser humano, yo no sé por qué tenemos tanta necesidad de agarrarnos a los patrones negativos, pero siempre recaemos. O sea, es el tener que salir de tu zona de confort, empezar a ponerte en el espejo delante, es como que no, ¿sabes? Es muy difícil de tomar responsabilidad por lo que te está pasando en la vida, ¿no? Es mucho más fácil echar las pelotas fuera. Entonces, bueno, pues haces todo un proceso, llegas a un cierto punto y bueno, pues a cabo de medio año me llamaban otra vez, oye, que me gustaría hacer, digo, pero a ver, no te he dado yo las herramientas para que tú a partir de ahora tomes la responsabilidad y sigues adelante. Entonces, bueno, pues esto a mí yo no quería ser ningún bastón, ¿sabes? Para la gente. Y con los animales no pasa esto. Yo veo que con la zoofarmacognosis puede hasta dar más o menos. Hay animales que responden a la primera y hay otros que por el trauma que tienen pues necesitan ir un poquito más despacio, ¿no? Es como la famosa cebolla, ¿no? Que empiezas a quitarle las capas. Pero una vez que un animal ha tenido la oportunidad de sanarse, no tiene ninguna necesidad en volver a caer otra vez en este patrón. O sea, lo dejan atrás. Es como realmente podemos hacer un reset, ¿no? A nivel del, bueno, claro, los aceites trabajan mucho a nivel del sistema límbico, la corteza cerebral, o sea, pero ya te digo, o sea, dependiendo de hasta dónde está rayado el disco duro,
¿no? Es que no, lo dejan atrás. No es su estado natural. Ellos quieren estar en su estado natural, ¿no? Ahí veo también una cosa que yo estoy aprendiendo mucho de los animales y a través de la comunicación es que ellos viven mucho más desde el corazón y nosotros le damos demasiado protagonismo a la loca de la casa, ¿no? A la mente, que es Es la que nos exacto. enreda. Sí. Y es la que nos hace creer que y pensar y nos atasca, pero al final, cuando tú te colocas desde el corazón y desde el sentir, claro, la vida te cambia mucho porque tienes que, ya no te vale actuar en base a lo que yo pensaba, sino es lo que yo siento que es coherente para mí y eso a veces te lleva a hacer cosas, te haces, te saca de tus patrones conocidos, de tu zona Ujú, de confort, pero te va alineando mucho más con tu coherencia y va haciendo que poco a poco se vayan sanando o se vayan liberando esos ujú. patrones, pero si no salimos de la mente es bastante, bastante Es más complicado. complicado, sí, 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 sí. Y Sí, de qué tenemos esa tendencia a volver a caer. Yo siempre, mi marido es renacedor. Él ha trabajado muchos años el tema de la respiración consciente, ¿no? Y claro, también ha vivido lo suyo con sus clientes. Y él siempre dice, se sana el que quiere. El que no quiere no se va a sanar. Volverá otra vez a los... Porque a veces también hay mucha gente que lo encuentran muy cómodos, porque claro, tienen la atención de su entorno, ¿no? De una manera determinada por cómo son ellos o por lo que expresan, ¿no? O por su malestar. Tienen una atención determinada. Claro, yo por mi experiencia, pues había mucha gente, sí, pero yo me sano y después, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues a relacionarte de otra manera con tu entorno, porque claro, tú mueves la energía y se va a mover todo, no solamente tú, sino también tu entorno. Pero eso no es malo, no es malo, simplemente, bueno, sí, puede que algunas personas pues ya no conectas con ellos, ¿no? A nivel energético y empiezan a desaparecer, pero la vida misma te va a poner gente delante que sí vibra contigo, ¿no? En esta misma sintonía. Pero yo veo que justamente esto es lo que da mucho miedo a mucha gente, ¿no? Pero los animales no funcionan así, o sea, para nada. Tú les das la oportunidad y dicen, sí, por favor. Ya te digo, pueden tardar más o menos, todo depende del caso. Pero una vez que hay algunos aceites que además, bueno, que te están indicando cuando el animal está como dispuesto a sanar su historia, ¿no? Que quizá en la primera o la segunda sesión pues no son seleccionados porque el animal no está aún preparado, ¿no? A punto para decir, paso esta barrera, lo quiero dejar atrás. A mí siempre me emociona mucho cuando veo que, aunque lo esté pasando mal, ¿no? Porque los animales también lo pasan mal durante la sesión porque empiezan a revivir también ciertas cosas, ¿no? Pero cuando ya en un momento delicado les ofreces estos remedios y quieren interactuar, entonces, bueno, yo sé que vamos por buen camino y que realmente pues quieren, ¿no? Dejar bueno, el trauma atrás, ¿no? pues de ahí nuevamente a ir conectándonos con ellos para que podamos ir aprendiendo de una manera más armónica, también Uh nosotros -huh. a ir equilibrándonos. Ya para ir cerrando un poquito, bueno, compartir, que parece a veces que puedes ver, ay, pues esta persona hace comunicación, esta persona hace reiki, esta persona hace... y parece que es como algo que está como solo al alcance de unos cuantos. Y bueno, yo siempre digo que es algo que todo el mundo puede desarrollar y puede alcanzar, pero como decimos, implica un compromiso con uno mismo, un trabajo interno, Uh -huh. pero decirle a la gente que no solo unos pocos pueden comunicar con los animales, que no solo unos pocos pueden hacer sanaciones o terapias energéticas o zoofarma, que todo es un llamado interno y también el compromiso contigo de seguir ese camino y lo que implica, claro, lo que hablamos de que a veces es desafiante, te puede incomodar en algunas partes del camino, pero bueno, que ahí está la evolución también, ¿no? Exacto.
Yo ya te digo, yo una vez porque yo he trabajado durante muchos años también el tema de las flores de Bach, ¿no? Ujú. Entonces, claro, en el momento de empezar con la zoofarmacognosis, que realmente, o sea, tienes un remedio físico en la mano, ¿no? Porque allí sí, hombre, siempre buscamos aceites que tengan pues una vibración alta, que sea un buen producto, ¿no? No sirve cualquier aceite esencial, ¿no? Para este trabajo. Pero bueno, no deja de ser una cosa muy física, ¿no? Además, en principio, si tú no tienes ninguna eh, o sea, no tiene ninguna conexión ni con lo energético ni nada, no pasa nada. Si no te dedicas o no sabes cómo comunicar con un animal, no pasa nada. Porque en la zoofarmacognosis tú vas ofreciendo una serie de remedios y va a ser el animal que va a seleccionar o no. Entonces, en ese sentido, es como bastante cómodo la cosa, ¿no? Pero claro, si tienes otras inquietudes, o yo, por ejemplo, que ya trabajaba con el Reiki antes de iniciarme con el tema de la zoofarma, pues en un momento dado tú puedes ver cómo todo empieza a mezclarse, pues sí, o sea, todo, cada uno va a crear su propio método, ¿no? Yo que no pensaba que volvería al tema del Reiki y ahora veo de repente de que, bueno, pues sí, y claro, no dejamos de ser faros, ¿no? Tenemos una misión y sobre todo los que estamos en las redes y queremos divulgar y dar a conocer y tal y cual, pues claro, tenemos una misión de estar allí y de enseñar a la gente de que hay más cosas que pueden beneficiar a nuestros animales, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que estar. Y sin perder la Eh, autenticidad. Es decir, exacto. cada persona que haga zoofarma va a ser diferente y está perfecto y aportará su matiz Eh, necesario. Entonces, que también tendemos exacto. mucho a querer luego todos, ahora con las redes se pierde mucho la autenticidad porque hay que hacerlo de una manera determinada para tener Ujú. visibilidad y eso al final tampoco va muy en coherencia a lo que es ser tú y emitir tu propia Claro, vibración. claro. La gente se olvida de que el universo es abundancia y que hay para todos y que no hace falta copiar a nadie porque tú tienes tu público y la gente va a conectar contigo por cómo eres. A veces es mucho más importante, ¿no? Expresarte tal como eres porque la gente conecta contigo y no tanto con el mensaje. Es muy curioso, pero es así, ¿no? O sea, o me gustas o no me gustas. Conecto contigo por tu mensaje, pero ni siquiera tanto por todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces hay para todos, hay para todos. Lo único que es lo que tú dices, es ser auténticos, ¿no? Al menos intentar ser auténticos. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar porque creo que es un súper mensaje para que la gente se quede con ello. Cualquier cosita que si hay alguna pregunta, algo que no ha quedado claro, que nos pueden escribir, va a quedar en la descripción del vídeo. Y muchas gracias, Janet, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir y ha sido un placer. Pues muchas gracias por haberme invitado y bueno, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Vale, chao, chao.